Compañeros, muy buenas noches. A nosotros nos correspondió el tema de qué es el imperialismo. Nuestro grupo está conformado por Verónica Rodríguez y quien les habla, Sergio Jiménez. Para hablar del imperialismo, tenemos que hablar de la segunda revolución científico-tecnológica y el fortalecimiento del capitalismo. Hablaremos, pues, de las características de la segunda revolución industrial, los países europeos en la era industrial y la era industrial en otros países. Comprendida entre 1850 y 1895, la segunda revolución industrial tiene varias características. Una de ellas es su notable aceleración del progreso tecnológico, lo cual dio una nueva relación entre ciencia y técnica, y a su vez se creó una creciente concentración dentro de la organización del sistema capitalista. Referente al proceso tecnológico y la revolución científica, grandes invenciones de las décadas posteriores a 1850 transformaron tres sectores industriales: la metalurgia, la industria química y la energía. En el sector metalúrgico, el descubrimiento esencial fue el del convertidor de Weismer, capaz de producir acero con bajo costo y alta rentabilidad. Gracias a la industria química, la actividad industrial experimentó un gran desarrollo al beneficiarse con los progresos científicos de la época. Así comenzaron a elaborarse colorantes artificiales, productos farmacéuticos, perfumes, materias plásticas sintéticas y sustancias para la conservación de alimentos. Para esta época, las fuentes de energía propias fueron la electricidad, un descubrimiento de gran importancia tanto para la producción fabril como para los transportes, y asimismo el petróleo, que representó la segunda gran fuente de energía al sustituir a la máquina de vapor movida por carbón a cambio del motor de explosión en sus diversas aplicaciones. Las comunicaciones y los transportes se vieron altamente favorecidos con los inventos del teléfono y de la telegrafía sin hilos, pues hicieron posible la comunicación a larga distancia y con la extensión de las redes ferroviarias. El ferrocarril fue un elemento fundamental para la mentalidad de las sociedades industriales en la segunda mitad del siglo XIX, pues llegó a considerarse como un símbolo de progreso debido al espectacular aumento de velocidad con que se podían trasladar las mercancías. La navegación marítima fue también objeto de gran desarrollo, no solo por los progresos técnicos que permitieron aumentar el tonelaje, rapidez y capacidad de los buques, sino por la labor de ingeniería realizada en la rehabilitación de los puertos marítimos y la construcción de canales para comunicar mares y océanos. Otro invento de enorme trascendencia fue el de la fotografía. En 1827, el físico francés Nicéphore Niepce logró la primera fotografía utilizando una cámara oscura y una plancha de peltre. Dentro del progreso tecnológico de este periodo y en relación con el proceso de fabricación en serie característico de la revolución industrial, se debe destacar el Taylorismo, sistema creado por el padre de la administración, Frederick Taylor, ingeniero estadounidense quien hacia 1878 realizó un estudio sobre la organización científica. Decía Taylor, el trabajo debería medirse de acuerdo con una relación proporcional entre las normas de producción de la empresa, el tiempo medido en horas hombre, y los salarios que habrían de pagarse a los obreros. Este sistema, que en forma evidente buscaba aumentar la producción y rendimiento, fue ampliamente aceptado por los empresarios de aquella época, cuando era más importante pensar en unidades de producción que en unidades de venta, debido a que la demanda era con mucho superior a la oferta, y no había mucha competencia entre los productores. Aunque sin embargo, este sistema fue criticado por quienes lo consideraban demasiado materialista, por cuanto colocaba a los obreros en una competencia desigual con las máquinas y sujetaba su trabajo a estándares de producción, que aportaban ganancias para el empresario, pero no se tenían en cuenta los factores humanos implicados en las actividades laborales. Antes de pasar a los países europeos en la era industrial, hagamos un breve repaso de los dos rasgos principales de la segunda revolución industrial. Sus dos rasgos principales fueron el progreso tecnológico y la revolución científica, y asimismo la concentración del sistema capitalista. Recordemos que en el progreso tecnológico se dieron la metalurgia, la industria, la química y la energía, y esto llevó a que se impulsaran las comunicaciones y transportes, se inventó la fotografía y se fortaleció la industria de los alimentos. En cuanto se refiere a la concentración del sistema capitalista, el número de empresas se disminuyó en tanto que la producción creció de manera considerable. Las grandes empresas absorbieron a las pequeñas y se fusionó el capital bancario y el capital industrial. Hablaremos entonces de los países europeos en la era industrial. Hablaremos de Gran Bretaña, Francia, el Imperio Otomano, Rusia, Austria y Hungría. Para esta época, en la Gran Bretaña, se dio la era victoriana, un periodo de prosperidad económica y de hegemonía en la política mundial
que dio a los ingleses un sentimiento de seguridad nacional apoyado ideológicamente en la creencia de que el liberalismo político constituía el código común de la moral inglesa. Durante esta época se dieron profundos cambios en la vida de los dos grandes partidos políticos, ya que dejaron de ser dominio de grupos aristocráticos para convertirse en un bipartidismo bien definido que permitió una alternancia en el poder. Un partido conservador que era respaldado por los Tories y un partido liberal que era apoyado por los Whigs. En cuanto a lo que eran los Tories, era pues la clase terrateniente y la iglesia institucional, y en el caso de los Whigs, la burguesía urbana y la iglesia opuesta a la anglicana. Para estos mismos tiempos, Irlanda, la cual había sido conquistada por Oliver Cromwell en el siglo XVII, inicia una lucha por la liberación a fines del siglo XVIII, influenciada por los principios de la Revolución Francesa. En 1902, Arthur Griffith, dirigente político y periodista, fundó el Sinn Féin, una organización separatista que se dedicaba en un principio a promover la prosperidad económica irlandesa y a lograr la completa independencia de Irlanda. Este se convirtió en un partido político en 1905. Como dije anteriormente, pues en el tema de economía fue una etapa de prosperidad y de hegemonía mundial para la Gran Bretaña e incluso para Francia. En cuanto a la sociedad, hubieron muchos conflictos entre obreros, había una sociedad puritana de agudos contrastes, también había muchos movimientos feministas y sufragistas. Algo que pues cabe resaltar es que en los primeros años del siglo XX, pues la política inglesa siempre se caracterizó por dos hechos principales. Uno de ellos fue un auge del sindicalismo y un retroceso del Partido Liberal, cuyos miembros se habían aferrado a las viejas tradiciones británicas y habían dejado sin resolver muchos de los problemas que planteaban la sociedad en aceleradas transformaciones. Pues frente a estos peligros que se presentaban en el plano internacional, la carrera de armamentos, surgieron entonces las síntomas que aumentaban, o sea, que anunciaban como el fin de una era. Un final marcado no tanto por la muerte de la reina que le diera nombre, sino fundamentalmente por la serie de conflictos políticos y las crisis económicas, sociales e ideológicas presentes en Gran Bretaña en las primeras décadas del siglo XX. Bueno, otro de los países de los que se hablaba en la lectura era Francia. En esta diapositiva podemos ver uno de los cuadros que prácticamente resume lo que fue el Segundo Imperio en Francia, el cual fue pues a causa de un golpe de estado de Luis Napoleón. En este pues había como una disyuntiva entre lo que era la política interna y la política exterior. La política exterior pues provocó una enemistad con las potencias europeas entre Francia y pues lo que era, bueno, países, potencias europeas y Estados Unidos. Y también se habla entonces de la derrota de Francia en la guerra con Prusia. Esta fue pues muy importante, ya que fue un factor fundamental que provocó la caída del Segundo Imperio. También pues nos están hablando de la política interna, que nos hablan de dos etapas. La primera que fue un fuerte autoritarismo y prosperidad económica para Francia, y la segunda que fue una liberalización de las medidas sociales. Pues digamos que en esto se vio mucho el descontento de la población pues por la fracasada política exterior de Napoleón III. Pues como les decía anteriormente, se produjo la caída del Segundo Imperio y se hizo la proclamación de la República. También hubieron varios conflictos internos, ya que a finales del siglo XIX se produjo en Francia un antagonismo revolucionario entre tres grupos con ideologías opuestas. Entre ellos estaban la socialista revolucionaria, la autoritaria monarquista, la cual estaba apoyada por la Iglesia, y la jacobinista, que buscaba un cambio radical. En la lectura entonces nos hablan de la Tercera República Francesa, en la cual se estableció un parlamento compuesto por las cámaras de diputados y senadores y un presidente de la República, el cual era elegido por un periodo de 7 años con posibilidades de reelección. Asimismo también nos hablan de Rusia, el cual era un país que estaba con una autocracia zarista ilimitada y estaba respaldada por la aristocracia feudal terrateniente y un ejército poderoso. Esto era en cuanto a lo política, pues es algo que podemos evidenciar incluso en la actualidad, pues que pues Rusia es uno de los ejércitos más poderosos del mundo. También pues nos hablan del tema de la economía, la cual era, pues digamos que estaba fundamentada en todo el tema agrícola. Había intervención del Estado, pues ya que había escasez de grandes fábricas. Y para este tema, digamos que como les expliqué antes, jugó un papel trascendental lo que fue el tema del ferrocarril. Un despliegue industrial pues, que trajo la penetración del capitalismo
Entonces, pues digamos que grandes empresas o las que podían soportar ese proceso de estar en un creciente o un continuo crecimiento, empezaron a tomar las empresas pequeñas, a absorberlas. En cuanto a la sociedad, hubo un régimen de servidumbre, burguesía y un proletariado urbano en condiciones de explotación. Bueno, aquí quiero comentarles sobre Rusia, pues prácticamente una de las cosas más importantes que nos decía la lectura era que a principios del siglo XIX, pues Rusia siguió siendo un estado absolutista que era gobernado por el zar, pues bajo condiciones socioeconómicas características del sistema feudal. Pues había una consecuente explotación de la servidumbre. Digamos que la monarquía rusa estaba respaldada por la aristocracia, como les decía, pues en el tema de la política, y ejercían pues más que todo por lo que era su poderío militar. Eh, También pues los principales partidos de oposición no violenta organizados en Rusia fueron el Partido de los Derechos del Pueblo, de corte liberal, el Socialista Revolucionario, el Socialdemócrata, y pues estos últimos estaban fundamentados en lo que era el marxismo. Pues después digamos que hubo un accidente que se llamó el Domingo Sangriento, en el cual los liberales consiguieron que se formara una Duma con poder legislativo, creando por primera vez un Estado constitucional en Rusia. Otro de los aspectos que nos hablaban, o de los países que nos hablaban, mejor dicho, en la lectura, era sobre la monarquía dual, pues la cual trataba sobre Austria y Hungría. Entonces hablaban sobre esa monarquía dual de austrohúngara. ¿De qué trata la monarquía dual? Era la que unía bajo un mismo gobierno a dos estados separados, cada uno con su propia constitución, gobierno, parlamento y lengua. La monarquía dual pues trajo varios conflictos y se dio una complejidad étnica que provocaba continuos, pues como los indiqué anteriormente, conflictos internos. Estos conflictos eran especialmente protagonizados por lo que eran los húngaros. Digamos que durante esto pues, se dieron varios movimientos fracasados de diferentes nacionalidades del imperio que pues, buscaban como su autonomía propia. También nos hablaban sobre lo que era el imperio otomano, que era una composición étnica y religiosa en los territorios del imperio. Habría pues una administración política compleja y ineficaz, había una economía deteriorada, habían fracasados también internos de intentos de reforma del gobierno turco. Pues digamos que en el Imperio Otomano, pues también se formó la Asociación de Jóvenes Turcos, los cuales se encabezaban como la revolución y marchaban sobre el tema de Constantinopla. Para esta época se dio un golpe de Estado y un nuevo gobierno. Se establecieron reformas constitucionales cuya aplicación era obstaculizar los conflictos en la religión de los Balcanes. Nos hablaron entonces de lo que era la era industrial en otros países. Digamos que nos hablaban era de Estados Unidos como tal, las consecuencias políticas, económicas y sociales que tuvo la era industrial sobre este país. En tema de consecuencias políticas, nos hablaban sobre el Partido Republicano, el cual se mantenía en el poder por medio de fraudes electorales y favorecía los intereses de los grandes capitalistas. Esto es algo que se ve en la actualidad, en donde pues todavía se favorecen los grandes capitalistas y se ve mucho fraude electoral. En el tema de consecuencias económicas, pues se veía que había un crecimiento del capitalismo industrial, pues debido a lo que les estaba mencionando anteriormente, de que se favorecía pues los intereses de los capitalistas, también que había una concentración monopolista y los grandes trots monopolizaban la producción nacional y los precios, o sea, ellos daban la ley y voto sobre lo que era precios en este país. El tema de consecuencias sociales nos hablan sobre la abolición definitiva de la esclavitud, los abusos y explotación sobre la clase obrera industrial, la muerte de los mártires de Chicago y la formación de las organizaciones obreras como la AFL y la IWW. Ya en el año 1873 se da un cambio de política en Estados Unidos y se aplican las enmiendas. En el norte, los negros ya tenían permiso de ejercer el voto, pero en el sur se tenían como requisito el saber leer y escribir. Además de esto, en muchos estados surgieron medidas secretas como el Ku Klux Klan, que utilizaba el terror como medio de exterminio racial. Además de esto, y al igual que los países europeos, se evidenciaban abusos en todos los aspectos hacia la clase trabajadora, mujeres y niños, y la riqueza era administrada por los grandes empresarios. Debido a esto, se crean grupos y movimientos huelguísticos, los cuales se manifiestan en contra de estos abusos en Chicago en el año 1886, el cual fue escenario de masacres y matanzas.
Luego de estos hechos se establecen las primeras organizaciones sindicales. Las dos más importantes fueron American Federation of Labor, la cual solo admitía trabajadores calificados y estaba en contra de cualquier medio de violencia con el fin del logro de objetivos, y también estaba la Industrial Workers of the World, integrada principalmente por mineros y agricultores. Con la llegada de Theodore Roosevelt, esta lucha quedó de lado ya que Roosevelt introdujo la política progresista, que eran reformas destinadas a la protección de los trabajadores. En esta parte ya vemos el imperialismo en su totalidad, lo que nos lleva a entenderlo como todo tipo de dominio político y económico que ejerce una nación con poder sobre una nación más débil. Esta nación, que se entiende como la más débil, se transforma en colonia de la nación más poderosa. El imperialismo surge a partir del último tercio del siglo XIX como una nueva forma de explotación colonial en relación con la expansión económica e industrial. También vemos que el imperialismo se domina neocolonialismo por las razones que mencionaba anteriormente y las cuales lo caracterizan la nueva forma de colonialismo. Como primera causa del imperialismo vemos las crisis económicas, ya que para la época, al haber llevado a varias empresas a la quiebra, haber aumentado los precios debido a que no había competencia y el generar desempleo, hicieron que los países capitalistas fueran en busca de nuevos mercados, materias primas y mano de obra barata en otros países para aliviar la crisis por la que estaban pasando. La segunda causa es el crecimiento demográfico, pues la población europea había aumentado en una cantidad considerable, ocasionando presión demográfica en los países. Por esta razón, se consideraba buscar asentarse en otros lugares o países, llegando así a 40 millones de europeos que emigraron hasta 1930. La emigración de varios habitantes fue de gran ayuda y contento para los gobiernos europeos, puesto que se daba solución al problema de sobrepoblación y pobreza. Como tercera causa tenemos los factores políticos, ya que los líderes veían la política colonial como el medio perfecto para ganar prestigio y poder. Tenían la idea de que si una nación no poseía colonias, no era poderosa. Finalmente, tenemos como última causa los factores ideológicos y morales, donde se concebía la idea de que solo las naciones que se transformaran en imperios y progresaran técnicamente en un futuro serían las naciones más poderosas y capaces de imponerse sobre el resto de los países del mundo. Es así como se consideraba entre los habitantes de estos poderosos países que las colonias o pueblos dominados se beneficiaban al permitirles participar de las ventajas progresistas de estas naciones. En las potencias imperialistas encontramos como la más poderosa al Imperio Británico, el cual inició en el periodo de 1850 a 1914 y durante este logró tener el imperio más vasto, pues a principios del siglo XIX su imperio era de 33 millones de kilómetros con 450 millones de habitantes. Allí se distinguen dos tipos de territorio: los dominios, los cuales eran las zonas donde se instalaban definitivamente el Imperio Británico, y las zonas de explotación, las cuales estaban sometidas a un virrey o gobernador de la corona británica y solo eran fuente de suministro de materias primas. Es así como vemos que Inglaterra poseía una cadena de escalas marítimas conquistadas en su mayoría franceses, holandeses y españoles. También establecimientos comerciales en las costas africanas. Posterior a esto, vemos también cómo poseen colonias de plantación en América que suministraban productos tropicales, colonias de poblamiento europeo destinadas a absorber excedentes de población emigrante, colonias de explotación como la India y África. Tenemos también el Imperio francés, el cual inicia hacia 1830 con la ocupación militar de Argelia. Ya en 1878 se constituyó el imperialismo francés con la ocupación de África noroccidental y la región de Indochina en Asia. En la administración colonial, Francia buscaba imponer la administración centralista, que era la que manejaba. Bélgica es otro de los países imperialistas de Europa. Allí Leopoldo II fundó la Asociación Internacional del Congo como empresa de explotación económica. Más adelante se reconoce a Leopoldo como soberano del Estado Libre del Congo. Holanda intensifica su presencia en sus antiguas posesiones en vez de ampliar sus territorios coloniales.
Económicamente crea un sistema de plantaciones para la extracción de caucho, especias y tabaco. En Alemania, la política imperialista fue impulsada por Otto von Bismarck al convocar a una conferencia europea y al proponer el reparto de colonias africanas entre los países europeos menos favorecidos, o sea, los que menos tenían colonias. Alemania, posterior a esto, amplía su imperio colonial con la compra de algunas islas del Pacífico de España. Portugal contaba con colonias en las costas africanas de Angola y Mozambique. Además, quería extender sus posesiones formando un área de expansión en África del Sur. Rusia ocupó Turquestán en Asia, pues buscaba mares cálidos y fronteras seguras. Además, con esta adquisición afectaba los intereses del Imperio Británico en adquirir estos terrenos. Japón inició su etapa de colonialismo a partir de la Revolución Meiji de 1868, ya que necesitaban materias primas y expandir su mercado. Además, su población había crecido significativamente. Toma las islas Kuriles, la isla Formosa y además de esto, con este logró la independencia de Corea. En las consecuencias del imperialismo tenemos como primera la relación desigual del intercambio entre los imperios y las colonias. Allí los países poderosos invertían capital para la creación de infraestructura donde extraían materias primas de las colonias. Además, pagaban salarios bajos a los trabajadores de las colonias e implementaban en estos lugares trabajadores calificados provenientes de los países más poderosos. Los países con colonias y grandes imperios se beneficiaban de la mano de obra barata, de nuevos mercados donde colocar sus productos y la llegada de nuevas empresas. Como consecuencia final, tenemos la repercusión sobre los países colonizados. Allí se da un cambio en la geografía del mundo y la llegada de productos industriales transformó la economía del mercado. Además, se evidenció un cambio en la estructura social, surgen nuevas clases sociales. En el aspecto demográfico, la emigración y llegada de nuevos europeos promovió la propagación de pandemias y enfermedades que aumentaron la tasa de mortalidad en esas colonias. Finalmente, tenemos un cambio y avances importantes en la alfabetización de los pueblos nativos, aunque también esto provocó que se perdiera la identidad de grupos indígenas y que estos cambiaran sus creencias y tradiciones. Aquí vemos cómo Estados Unidos tomó como nuevas colonias a Alaska, que pertenecía a Rusia, y a Luisiana, que pertenecía a los españoles. En 1898, Estados Unidos se incorpora al sistema neocolonial como país capitalista al adquirir las islas de Hawái, Guam y Filipinas, y de tener control sobre la economía cubana luego de que con su ayuda Cuba se haya logrado independizar de los españoles. Los países latinoamericanos creían y tenían arraigada la idea de que para tener democratización, primero el país debía lograr la estabilidad interna, ya que se tendría un gobierno fuerte y capaz de resolver todos los conflictos sociales. Es por esto que primeramente se optó por un gobierno administrado por un dictador para que se lograra la construcción del progreso de la nación. Este dictador era apoyado por su ejército y una serie de funcionarios públicos disciplinados. Cuando el país ya tenía una estabilidad interna, se despierta el interés de los inversionistas extranjeros y allí es donde se desprende el eje central del imperialismo que se derivó de la Segunda Revolución Industrial. El crecimiento de los países latinoamericanos era un crecimiento hacia afuera, ya que solo se medía en las exportaciones que se llevaban a cabo y eran impulsados por los sectores de producción agrícola o industria extractiva. Estas economías se dividían en expansión y margen del progreso. En el ámbito social se da un crecimiento de la población y la formación de nuevos grupos sociales. La clase trabajadora fue víctima de abusos, despojo de tierras y sometimiento a trabajos en las haciendas. La inmigración fue otro aspecto importante socialmente, ya que en algunos países escaseaba la mano de obra. A finales del siglo XIX se fue debilitando el poder de la clase terrateniente en Cuba, al tiempo que surgía una burguesía criolla de tendencia liberal, la cual formó una conciencia nacional y logró abolir la esclavitud. Cuba inició su historia con dos partidos políticos, el Partido Liberal, en el cual estaban la mayoría de participantes de la Guerra de Independencia, y el Partido Conservador, donde se encontraban aquellos quienes se habían mantenido partidarios del dominio español. Cuando Cuba logra su independencia,
y en 1901, al establecer la Constitución Política, Estados Unidos agrega la Enmienda Platt, en la cual se reserva el derecho a intervenir en los asuntos internos del país con la excusa de salvaguardar los intereses económicos pues, de este país en la industria azucarera de Cuba, puesto que la economía cubana estaba determinada por el aumento de la demanda estadounidense de azúcar y lo que había permitido la introducción de nuevas tecnologías. De esta manera, Cuba pasa sin cambios socioeconómicos de una etapa colonial a otra en la que habría de padecer una aguda dependencia económica y política por Estados Unidos.